De tema, las lluvias de los últimos días comprometieron toda la producción agropecuaria de nuestro país. Recordemos que después del Consejo de Ministros, el gobierno confirmó que decretó la emergencia agropecuaria en 2 departamentos, en Rocha y 33, pero se está pidiendo en realidad esa emergencia para todo el país. Ya venimos con un desarrollo de este tema de nuestros invitados y ver qué afecta y qué consecuencias puede tener. En este momento declaramos la emergencia para esos lugares. Estamos movilizando toda la institucionalidad para dar respuestas rápidas y tratar de que los animales no se mueran. Están en juego, por ejemplo, $1.000 millones de exportación de cultivos de verano. Es muy difícil esperar a que el suelo esté firme para meter una cosechadora. Hay que levantar la cosecha. Lo que exhortamos es a que la dirección de cosecha sea transversal a la pendiente para evitar que las huellas que pueda dejar la cosechadora no se transformen en una potencial fuente de erosión. Transmitirle la preocupación del gobierno de que la cadena productiva siga viva. Tener un acceso rápido a fondos para comprar alimentos. Lo que estamos tratando aquí es de hacerle llegar comida de alguna forma lo más rápida posible. En el caso de la granja se traduce seguramente en impactos negativos sobre productos de la canasta familiar. Una dificultad más que vamos a tener en cuenta en nuestro combate a la inflación. Muy bien, y para hablar sobre este tema recibimos a nuestros invitados, Eduardo Blasina, que es director de la consultora Blasina y Asociados, especializada en agronegocios y también analista de temas agropecuarios. Al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Ricardo Reilly, bienvenidos, gracias por venir a los dos. Buen día. Buen día. Y bueno, y también antes de desarrollar este tema, vamos a ver, recién Astori decía, esto va a tener impacto también en todos los consumidores, en la canasta, qué es lo que está sucediendo ahora en las ferias. Pablo Fabregat, adelante. Bueno, seguimos acá en la feria de Blanis en San Salvador. Estamos con Laura, la directora propietaria de Lo de Laura, que es el puesto que amablemente nos atendió. ¿Cómo es el panorama, Laura, acá en el puesto y en la feria? Porque uno ve que hay de todo en realidad. Capaz que casi un poco la hoja. ¿Qué es lo que más ha mermado? Y justamente es el tema de la hoja porque por el mal tiempo, por mucha lluvia, se perdió un poco la hoja. Sí. Entonces quedó la producción, se perdió, se pudrió y lo que estaban haciendo, como ser la espinaca, que era uno de los productos que vienen ahora, estaban recién en proceso de nacimiento y murieron, quedaron abajo del agua. Sí, lechuga ahora, se ve que hay, por ejemplo, ¿no? Lechuga hay y espinaca también hay. Hay menos, pero hay un poco de dificultad, ¿no? O sea, otras hojas tipo rúcula no hay casi. Rúcula hay menos. Es lo que uno de los artículos más faltantes es la rúcula. Y el morrón, que veo que tenés lindos morrones. ¿Sí? La rúcula tenemos sustituto. Uno se tiene que tratar de cambiar. Si, por ejemplo, hoy no tenemos rúcula, le damos al berro, que entró un berro muy lindo, con un atado muy bueno, prelavado prácticamente, y bueno, y sustituye totalmente la rúcula. Sí. Laura, ¿qué es lo que más se encareció? ¿El morrón tal vez o qué verdura es la que más subió el precio en estas semanas? Un poquito se notó en la hoja, digo. Los fríos retienen un poco las cosas y la humedad, el calor, la humedad pudre las cosas. Un poco subió un poco, pero tampoco es una cosa disparatada. ¿La lechuga cuánto sale, por ejemplo? Y lechuga 50 pesos. ¿50 pesos? ¿Y morrón? Morrón tenés ahí un trío de 3 morrones combinados que sale 50 pesos, que hemos tratado de mantener el precio. Subió un poco, pero igual seguimos con eso, con el mismo precio. Perfecto. Y para cerrar, Laura, ¿qué recomendás? Porque acá veo que tenés lindos zapallos, boñatos. Tenemos otras opciones en la comida. La gente tiene que comer, por ejemplo, boñato, la papa está barata, hacer puré, usar calabaza, usar calabacín, los zapallos que están buenazos, ahí está. Y en otras verduras tienen brócoli, tienen coliflor para variar, las crucíferas, el tomate está lindísimo, y está a precio, 1 kilo de tomates vale 40 pesos, que lo usan todo en ensalada, lo pueden hacer relleno. Después tienen otro tomate un poco más grande que sale un poco más, pero está bueno. Usar la chaucha que la gente ha dejado y con medio kilo de chaucha y unas papas es bastante ensalada.
ensalada. Y bueno, y después tenemos la producción de la fruta, que la fruta está muy buena, las manzanas, las mandarinas, las Sí, 20, 30 naranjas. pesos el kilo, Claro, la mandarina, la naranja que bajó, que estaba más cara. Y bueno, y siempre tenemos opciones de los puerros, que bueno, subieron un poco, pero bueno, con un atado de porro haces una torta y es barato. Muy bien, Laura, muchísimas gracias por su tiempo. A las órdenes. Bueno, en un ratito volvemos por acá y capaz que compramos alguna cosita. ¿Eh? Dale, Pablo, una cara Laura que nos tiró una cantidad de Sí, ideas y ustedes. opciones. Y recetas. Y recetas, todo, Pero ¿cómo completísimo. viene? Pero A ver. mirá lo que son estos boñatos, unos pianos que... ¡Qué pedazo de boñato! Está grande. Volvemos en un ratito, Tremendo. Pablo. Quedé impresionado. Se va a quedar ahí. Muy bien, volvemos a la mesa con Eduardo Blasina y Ricardo Reilly. Blasina, comencemos hablando un poco, delimitando las zonas más afectadas en el mapa de nuestro país. Sí, verdaderamente afectado ha estado todo. Distintas producciones en distintos lugares y tal vez un poco más el norte y el este que el resto, pero sería imposible decir que hay alguna zona que no haya sido afectada. Bien, tenemos el mapa con lo que se produce en cada zona del país por allí. Exacto, típicamente el oeste del país, el litoral, es la zona de lo que se llama agricultura de secano, agricultura que se hace sin riego, donde la soja es el cultivo que tiene más área y donde allí también tenemos otros cultivos como maíz y sorgo que son muy importantes para la alimentación animal, que va a ser uno de los desafíos de este invierno. Lo que queda ahí en el naranja clarito, digamos. Lo que es el naranja clarito, que al principio, hace 10 años, era muy restringido a la zona muy cercana al río Uruguay y que con el paso de los años, a lo largo de este siglo, a partir de 2003 hasta 2011, 2012, fue expandiéndose y vemos manchones naranjas en el resto del país. En el este es típicamente la zona arrocera, zona este y zona norte, contra Artigas. Zonas muy afectadas las dos, chacras que están para cosecharse, que están bajo agua completamente. Hacía tiempo que no veíamos un panorama tan complicado, ¿no? Sí, igual creo que la zona este merece una reflexión porque cada vez con más frecuencia se dan situaciones muy graves, pero lo que pasa es que como esta... Pero digo, en términos generales, además, en términos sí. país, hacía tiempo que no veíamos. Sí, en términos país veremos si no es mayor a la del 59, pero en algunas zonas se dice, que en el este en particular, que se superaron aquellas referencias históricas. Bien, Reilly, y como presidente de la Asociación Rural, ¿cuáles son las preocupaciones más importantes de los productores, las consecuencias de estas inundaciones? Yo primero me parece que es justo decir que estamos en medio de una emergencia, que primero que nada es una emergencia social desde el punto de vista humanitario. Hay una emergencia obviamente desde el punto de vista productivo y hay una emergencia que es también desde el punto de vista logístico. Es decir, se suma una serie de factores que hacen que la situación sea extremadamente compleja. Desde el lado de la producción, lo estaba comentando un poco Eduardo recién, pero para que el televidente se haga una idea, estamos en lo que es la ventana de cosecha de todo lo que son los cultivos de verano, ¿verdad? Entonces, a una agricultura que ya viene golpeada, porque viene golpeada de años anteriores, por caída de precios, por aumento de costos. Hace un año estábamos hablando en programas similares a este de una situación exactamente que era la contraria, que era un déficit hídrico, claro, o una la sequía. Exacto, que también generó pérdidas muy fuertes. Entonces, a una agricultura que arrastra todos estos problemas, que también ha incrementado lo que tiene que ver con el endeudamiento, si bien los niveles de morosidad todavía son bajos, pero digo, estamos en una situación que es bastante compleja. Bueno, ahora se le suma esto. Para darnos una idea, que es un poco los 1.000 millones de dólares que me parece que hacía referencia el ministro de Economía, falta cosechar el 90% de lo que es el área de soja, ¿verdad? Estamos hablando más o menos de 1 millón de hectáreas, ¿verdad? De ese mapa que estaba mostrando Eduardo ahí, más o menos estamos en ese número. En estos días sabemos que se está, entre ayer y hoy se está trillando, pero la situación es extremadamente compleja y por más que se coseche, que sabemos que se está entrando y probablemente se cosechen, algunas chacras se van a perder. Hablo de la soja porque la soja ha sido un poco el motor de crecimiento de estos últimos años. ¿Cuánto se exporta de soja por año? Y bueno, ahí Eduardo, de qué monto estamos hablando? Pero 1.000 y algo... Bueno, son esos, básicamente son esos 1.000 millones. Esos 1.000 millones. Veníamos de más, porque además de todos los problemas meteorológicos está la baja de precios, ¿no? Claro, en dólares entonces la pérdida de cuánto sería. Es difícil cuantificarla, pero yo creo que en el caso de la soja la base son 100 millones de dólares de lo que sucede hasta ahora
Hay un pronóstico bastante amigable en el sentido de que no hay lluvias por unos días, que es fundamental eso. Pero en el caso de la soja, me parece que ese es como un número para empezar a cuantificar, 100 millones de dólares. Sí, de ahí para arriba. De ahí para claro, arriba, según lo que vaya sucediendo, porque exacto. surge este conflicto del gas. No se puede secar la soja mientras está en el camión con muchísima humedad, los hongos siguen prosperando, el pregerminado del grano se va pudriendo. Se va pudriendo. Entonces... No es lo mismo un par de días después que llegue ese gas, ¿no? Porque se había acordado el lunes, ahora recién hoy llegaría. Sí. Entonces, ese es un número que me parece es lo que ya es inevitable hasta ahora. De cómo se maneje el clima y la logística va a depender hasta cuánto llega. Si seguimos por desglosar un poco en el tema de los rubros, si vamos al arroz, que es un poco también las imágenes que estamos viendo de las chacras inundadas, en el este falta cosechar más del 60% del arroz, ¿no? Menos de la mitad hay. Sí, en el este. En zona norte y zona centro hay un porcentaje más alto, pero la situación es realmente muy compleja. Se está hablando ya de que hay chacras que directamente es muy probable que no se puedan cosechar. En algunos departamentos se habla del 80% de las chacras que es probable que no se pueda entrar. Son todos datos preliminares que son muy difíciles de cuantificar en este momento porque estamos en proceso. Recién ayer paró de llover. Claro, todavía no bajó el agua. El agua no bajó. Y hay un tema de represamiento que es uno de los temas que seguramente va a haber que hablar hacia futuro, pero esto ya no es la primera vez que sucede estas inundaciones. En el este en particular. En el este en particular hay un tema de represas y de lo que es el direccionamiento del agua. Ajá. Si vamos a otros rubros, digo yo, es muy difícil abarcar todo, porque hoy estábamos viendo el efecto que tiene esto, por ejemplo, sobre las hortalizas de hoja que estábamos mirando recién en la feria. Bueno, esto seguramente va a pegar, obviamente, en todo lo que son los precios de lo que es la lechuga, la selga, la espinaca. Pero si vamos, por ejemplo, al sector lechero, que es otro de los sectores que también viene golpeado en estos últimos años, también por caída de precios, por aumento de costos, por todas las cosas que sabemos. A esto se le suman estos excesos hídricos que generan, bueno, barro, problemas para pastorear. Esto trae problemas sanitarios y esto ha hecho que cayó solo en el mes de abril un 20% de lo que es la remisión de leche a planta, comparada abril contra abril. Esto, si lo cuantificamos, estamos hablando en un valor muy cercano a los 7 millones de dólares ya perdidos solo por esa caída de 20% de lo que es la remisión valorizada. Renly, como gremial, ustedes y las otras gremiales agropecuarias, ante este panorama que, como decían, es muy difícil de cuantificar en este momento, ¿van a hacer algún tipo de pedido de exoneración, línea de crédito? Bueno, el gobierno ha declarado la emergencia sanitaria solo para Rocha y 33. Agropecuaria, solo para Rocha. Esperemos que sanitaria. No, pero digamos... ¿Sienten que debería ser para todo el país? El tema es así. La Federación pide estos días, algo que yo comparto, es que ¿por qué sucede? ¿Por qué se declara la emergencia agropecuaria? ¿Qué es lo que permite, ¿no? Más allá de un término? Al decretar esa emergencia agropecuaria, se permiten activar una serie de medidas que permiten paliar esta circunstancia y esta situación. Por ejemplo, lo que sucedió el año pasado, que se declaró prácticamente la mitad del país en emergencia agropecuaria, cuando la situación bueno, extrema aquella de lo que fue la sequía, ¿verdad? Que acceden a créditos más blandos, financiamiento. Bueno, hay algún tipo de subsidio para determinado grupo de productores. Pueden haber, yo no tengo exactamente cuáles son toda la serie de medidas que se pueden activar. Hay una serie de beneficios. Corrimiento, por ejemplo, en lo que son los pagos de impuestos que son fijos, que de pronto en estos, bueno, de pronto no, están venciendo en estos días. Sé que los aportes patronales, creo que hubo un corrimiento en lo que son los aportes al BPS. Bueno, quizá trabajar por ese lado, siempre hablando de paliar la situación, ¿no? Acá no se está hablando de exonerar ni de no pagar, sino de sobrellevar esta circunstancia que es muy complicada. Y solo para redondear una última cosa que nos faltó, porque estamos viendo las imágenes también de lo que es la ganadería. Sí. En todas estas, claro, porque estaba el concepto, y es así, que bueno, la carne podía tener mejores perspectivas como rubro, como sector, digamos, pujante. Bueno, obviamente que esto... Esas imágenes son impresionantes. Bueno, esto realmente ¿Qué habla... siente el productor cuando pasa eso? De hecho, hemos tenido la pérdida de vidas humanas por salvar ganado. Y bueno, es una situación desesperante. En San José, solo en San José, hay más de 400 vacas muertas. En Rocha yo no quiero ni saber, porque esto, miren esta situación, el señor que está filmando está en una lancha o está en un bote. En un botecito. Entonces son situaciones muy complicadas y esos animales después pasan la noche en un lugar mojado, donde no pueden alimentarse, y esto se transforma en ¿qué? En una pérdida constante de kilos.
de qué manera y de cara a un invierno que ya está entrando, porque hoy ya estamos con bajas temperaturas. Sí. Entonces, estas pérdidas son muy difíciles de cuantificar. Ahí estamos viendo los animales que están al costado de la carretera. Horrible. El gobierno puso énfasis en el alimento para el ganado. ¿Cómo está funcionando? No, más allá de cómo está funcionando, creo que en esto hay que ser claros. Es una situación que colapsó todo. Sí. Porque por ayer, más de las buenas intenciones es muy difícil. Es decir, acá hay que sentarse, hay que identificar prioridades y hay que ver cómo se sale, porque realmente es muy complicado. Y yo hablé de la logística, quizá da para otro programa. Si no llegamos a cómo quedaron los caminos ahora. Pero un retraso y un rezago de 10 o 12 años en materia de infraestructura, ¿cómo pega esto? ¿Y cómo se sale de esto? Eduardo, el otro día en El Observador tú ensayabas algún cálculo de las posibles pérdidas de esto. ¿Podemos aterrizar ese cálculo para que el televidente tenga claro cuánto le puede costar al país esto o cuánto se ha perdido? Sí, yo creo que va a haber una caída de las exportaciones muy nítida. Principalmente soja y arroz, que son... La soja se exporta casi toda, ¿no? Los dos cultivos se exportan en más de un 95%. Y lo inoportuno de estas lluvias, porque la verdad es que llegaron justo en el momento en que se iba a empezar a cosechar. Entonces la gente asumió todos los costos, llevó el cultivo hasta el final de la mejor manera y el día que va a empezar a levantar la cosecha no puede hacerlo y no lo puede hacer por un mes. Entonces, soja es el cultivo donde más va a caer la facturación por exportaciones de Uruguay, arroz el segundo y luego... viene la parte ganadera, donde tanto lácteos, como decía Ricardo recién, la carne, porque tenemos 12 millones de vacunos. 1 kilo que pierde un vacuno en una noche fría, mojado, son 12 millones de kilos que perdemos, ¿no? O sea, pongámosle a $1 por kilo, son 12 millones de dólares que se pierden en una noche de animales que estaban de repente muy cercanos a estar prontos a la faena o que estaban lejos de la faena, pero tienen que cruzar ahora todo un invierno que empezó temprano. Entonces... soja, arroz, carne, lácteos y los ovinos, que son los animales que más sufren el exceso de agua, que también ya vienen con un stock muy disminuido, van a tener un impacto fuerte. Eduardo, ¿podemos esperar una carne más cara este invierno? Yo creo que podríamos decir que no demasiado, porque lo otro que sucede es que coincide un problema meteorológico muy grave con un momento de baja de precios muy fuerte. En el caso de la carne en particular, la baja de precios de este año ha sido muy grave. Uruguay ha tenido algunos contenedores de carne rechazados en Estados Unidos por presencia de garrapaticidas en particular. Y más allá de eso, ha bajado mucho el precio de exportación, por ejemplo, de la carne uruguaya en China, que es el comprador de prácticamente el 50% de la carne que tenemos. Entonces, en cierta manera... un efecto amortigua el otro. Pero no se va a sentir en el bolsillo, pero no por buenas razones, digamos. Claro, no por buenas razones. Se va a sentir en el bolsillo en frutas y verduras. Esto es más inflación, esto es menos exportaciones, esto es menos producto bruto, con un producto bruto que ya iba a crecer poco. ¿Y qué pasa con el trabajo? Porque también todo esto es una cadena, ¿no? Hay productores medianos y pequeños y una cantidad de gente que vive de esto. La agricultura familiar, los productores lecheros que mencionaba. No, a ver, acá no estamos... Eduardo, está bien, llegó esto que estábamos hablando de la carne, esto al productor hoy le está pegando muchísimo porque está recibiendo, es decir, lo que es bueno para uno siempre es malo para otro, ¿no? Esta baja en lo que es el precio de la hacienda, obviamente que al productor le está pegando. A esta situación de la cual estábamos viendo estas imágenes, se le suma una caída importante de precios que está recibiendo el productor por su hacienda. Pero evidentemente, creo que bueno, la situación hoy es muy compleja y acá no estamos midiendo las externalidades, ¿no? O sea, cuando hablamos, acá estamos hablando, cuando decimos 1.000 millones de dólares por levantar, no estamos hablando de los efectos de multiplicación que esto genera en todas las zonas del interior del país. Si esto fuera un enfermo, ¿cuándo se le da de alta? Bueno, es complicado, o sea, pasar a decir, bueno, se terminó este tema, los efectos de esto. Esto es una cosa a mediano plazo. Esto es algo muy a mediano plazo porque vamos a tener pequeños productores lecheros que posiblemente abandonen la producción, porque vamos a tener todo este año una facturación por exportaciones que va a ser menor. Es clave que los pronósticos consoliden esta ventana que permita cosechar, porque algo sí que es positivo que ha sucedido es que ha habido una renovación en el parque de maquinaria de la agricultura muy grande y entonces ahora en pocos días se avanza realmente significativamente con la cosecha. Ahora, ¿qué pasa en otros países? Mucho también se habló ahora el gobierno de comprar estos radares Doppler, cuánto pueden predecir y cuánto no, sobre todo por toda esta inversión, ¿no? que se realiza en otros países. ¿Cómo lo hacen?
Para no tener esta pérdida cada vez que les pasa algo así, ¿no? Yo creo que hay una parte que, por ejemplo, en Rocha se está discutiendo mucho de obras de infraestructura para que no se den esas situaciones que se ven allí, por lo menos en esa magnitud. Ahora, la producción agropecuaria, cuando el clima es adverso, las pérdidas son muy importantes en Argentina. No hay como prepararse, anticiparse. No, siempre la tecnología para permitir... Es parte de las variables, claro. Sí, hasta cierto punto la tecnología siempre te permite amortiguarte, prevenir mejor, hacer obras que te ayuden a paliar las cosas. Pero la producción agropecuaria por ahora sigue siendo la más dependiente de los factores climáticos y donde, por lo tanto, tenés un riesgo adicional empresarial que es inevitable. No, solo una cosita, digo, que creo que es bueno ver, digo, en estas imágenes tan elocuentes y pasando de un extremo desde el año pasado a este, como era una seca y una inundación como esta, justamente para tomar el cabal conocimiento de lo que está expuesto el sector y de las variables que no se pueden manejar. ¿Cuánto te cubre un seguro? Lo que pasa es que además depende muchísimo sector por sector. Hay sectores que, o sea, en ganadería no hay seguro por clima, en arroz tampoco. Entonces, o sea, que acá perdiste todo. En muchos casos sí. Y hay seguros que, yo no sé, Eduardo, corregime, pero que por exceso hídrico, que muchas veces no está claro cómo se pagan y cómo se cuantifica el daño, y no todos lo toman, porque tomar un seguro por exceso hídrico en verano tampoco es algo tan común. No es lo que pasa con mayor frecuencia, esto que está pasando en esta época. Claro. Volvemos unos minutos a la feria con Pablo. Pablo, adelante. Bueno, les agradezco porque ya metí un surtidito. Compré unos membrillos. Te dejamos salir un rato y ya aprovechamos. Mañana voy a una carnicería, así que... Le mando un abrazo ahí a los invitados. Grandes valores, sobre todo Rayleigh, que tuvo un cumpleaños divino, muy bien animado. Bueno, nos enteramos, es un atrevido. Estuviste haciendo el tío Aldo por ahí. Que me cambié el saco, porque me criticó el saco. Ah, ¿le criticaste el saco del cumpleañero? No puedo creer, se lo cambió por eso. No, que justo lucía el saco que tenía a la vez que fue el programa en vivo. Pero no importa. Vamos a hablar con... ¿Qué se va a acordar? A ver, ¿en qué estás, Pablo, ahora? Con la bolsita en mano. Bueno, estamos recorriendo la feria. Hay poca gente, obviamente, porque al ser temprano empieza a caer cada vez más gente hasta ahora. Por ejemplo, se ven buenos precios. Acá tenemos una vecina. ¿Qué está llevando, vecina? Buenos días. Buenos días. ¿Qué está comprando? Algo de fruta, algo de verdura. ¿Qué es lo que puede o hay alguna cosa que por el precio no está llevando? No, más o menos está en precio como en todos lados. Casi todo, ¿no? Salvo alguna hoja y eso, ¿no? Sí, eso no he llevado todavía. ¿Lleva mucho esto? ¿Qué es? Peras. Pera, que están lindas en época. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué es una pera? Ven, que acá como decía... la bolsa. Pera. 28 mangos la banana, 25 la tangerina. Esto está a precio, ¿no? Y acá tenemos una vecina de la zona que está haciendo un lindo surtidito. Es televidente, ya dijo que pispió. Estaba indignada que yo no estuviera en la mesa. ¿Cómo anda, mi amiga? Bien. Bueno, la veo comprando bien. ¿Qué está llevando? Ahora banana, ¿pero qué ha llevado? ¿Todo? De todo, pero carito está. ¿Está caro? ¿Qué le sorprendió más el precio? La lechuga. ¿La lechuga cuánto? 60 pesos la lechuga. ¿La unidad? Sí, y los diabéticos tenemos que comer lechuga, pero hoy vamos a pasar. ¿Pero compró igual a pesar o no? No, todavía no he comprado. Perfecto. Y creo que no voy a comprar hoy. Le voy a poner una foto en la mesa para acordarse cómo es. Se sabe, eso es lo que voy a hacer. Muchas gracias, que pase muy bien. Bueno, seguimos un ratito más acá. Vamos a ver si podemos comprar alguna otra cosita. He descubierto cosas, por ejemplo, con Seba, acá descubrimos una verdura tipo raíz blanca que ni el nombre me pude acordar. Una cosa rarísima, pero bueno. Tan complejo que hemos hecho un daño. Membrillo viaja también. Bien, bueno, trae algo para la mesa, pero Pablo, no entendí la verdura. Después me la explicás porque no... Jengibre debe ser. ¿La qué, perdón? Jengibre. No. ¿Qué no entendiste? Que la verdura esa que nos describiste, no la entendimos. Ah, no, acá no están. Estaba en el puesto aquel del fondo. Una especie de raíz blanca, pero blanca pálida. Un nombre medio extraño. No supe qué. Extraño. Bueno, ni cómo se come menos. Pablo puede ser cualquier cosa sencilla, pero bueno. Bueno, Pablo, ¿te vemos en un ratito por acá? Por supuesto, sí, allí iremos. Muy bien, gracias. Sigan bien, saludos para todos. Bien. ¿Ustedes entendieron la verdura? No. No, difícil de comprender. Raíz blanca. Pálida, dijo además, raíz pálida. Muy bien. Eduardo Glasina, Ricardo Rayleigh, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperemos que mejoren las noticias. Muchas gracias. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso, calidad de vida.